café. Me conecto a Nueva Vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí en Ruta. En Ruta. En Ruta. Sé que todo va a estar bien en Ruta. Siempre cada día lo comienzo aquí en Ruta. Señoras y señores, son las 8 de la mañana. Muy buenos días, Puerto Rico. ¿Qué tal? Esto es En Ruta Nueva Vida 97.7. Juan Carlos Moraima y Fernan en vivo hasta las 11 de la mañana. Usted no se pierde este show porque cada hora tenemos buen contenido. Y si estás en tu casa y tienes Liberty, canal 86 y 386, y en la comodidad de tu casa en tu televisor, nos ves vía televisión. Yo me quedé impresionado, muchachos, porque este amigo un tiempo atrás me dice que yo no conozco a muchos de sus familias. Uno tiene amigos que son amigos, pero uno no conoce toda la familia de ellos, ¿no? Este es el caso. Yo no conozco toda su familia. Él tiene un hermano, pues que yo no lo conozco, pero que la cosa es que mucha gente tampoco lo conoce. Y gente, o sea, es un hermano que él tiene que vive muy cerca de él, pero que en algún punto de la vida que él mismo no puede identificar, algo pasó y él no sabe qué es, y ese hermano decidió desconectarse de la familia, de papá, de mamá y de sus hermanos. Cuando intentó abordar el tema alguna vez, el hermano, ¿sabe? Le puso le cerró la puerta. No voy a hablar de eso. Incluso muere mamá y él se entera, envía las condolencias, pero ni siquiera va a la funeraria. Mira cómo es esto. Muere papá, o sea, el tiempo sigue pasando, y es todo pues a distancia, de forma muy fría. Y yo me quedé siempre con esa pregunta de ¿por qué pasan cosas así? ¿Verdad? Ayer viendo El Agente Topo, que no la voy a contar, pero está extraordinaria, tiene que ver El Agente Topo. Está muy lindo ese documental, y vas a llorar muchísimo. Okay. Pues me viene la misma pregunta. Las circunstancias son distintas, pero más o menos por ahí va la onda. O sea, ¿por qué te alejas de gente que te ama? Te alejas de gente que te quiere a ti y que tú los quieres a ellos también. Aún sabiendo que te necesitan, aún tú sintiendo probablemente que los necesitas, porque caramba, ¿cómo no necesitar a gente de tu propia sangre, verdad? ¿Por qué hay esta separación? Y esa sería como la pregunta esta mañana. Si ese es tu caso, si tú te has alejado de tu familia, las razones pueden ser muchísimas, pero si esta conversación de alguna manera te puede servir de terapia para poder empezar un proceso de reunirse, ¿verdad? Pues sería súper bonito que podamos con esta conversación provocar eso. Así es que más allá de despertar dolores o malos recuerdos, es todo lo contrario. Tal vez esto puede servirle a mucha gente para comenzar a reunirse con gente que es tu familia. ¿Por qué te alejaste de tu familia? Ese es el tema esta mañana. Triste por demás, uno escucha tantas historias, gente que se aleja por herencias, peleas de terrenos, política, religión. Y entonces tú dices, no hay manera que yo pueda alejarme de mi familia por una de estas razones y no buscar una reconciliación, y prefieren, Fernan, que los años les pase. Y cuando deciden buscarlos es tarde. Es tarde. Y ustedes conocen gente, todos conocemos personas así, de esa manera. Sí. Y uno no lo entiende. Yo hacía abuelo de pájaro, el comentario que, ¿verdad?, me salta rápido a la vista, es que ese desconecte no se da en un vacío. Yo presumo que esta persona que se desconectó, de alguna manera, nunca se sintió parte. Posiblemente porque la familia no lo hizo sentir parte, o porque simplemente puso unas gafas a la relación donde él se excluyó, él o ella se excluyeron. En la familia hay una dinámica bastante común que mucha gente se queja, y es que los padres pueden tener un favorito o una favorito en la familia que no son ellos. Aunque no lo digan, se puede sentir. Aunque no lo digan. Por eso digo que las cosas no se dan en un vacío.
porque muchas veces esa persona que se alejó al extremo puede ser que nunca haya tenido ninguna excusa para hacerlo y que la familia siempre lo incluyó, lo tomó como parte, lo invitaba, había afecto, había cariño, pero en muchas instancias no se da como algo de iniciativa porque la persona es problemática o poco sentimental y rompió el vínculo sin tener ninguna razón para romperlo. A mí me da la impresión de que ante los ojos de esa persona hay razones válidas para haber roto el vínculo. Razones válidas para la persona. No estoy diciendo que si la persona las expresara, yo le dé la razón. Pero ante los ojos de esa persona tuvo vivencias en esa relación de familia que lo desconectaron y se convirtió en eso que tú acabas de describir, Fernán. Pero lo complicado es que, o sea, tú haces de ciertas amistades gente bien cercana a ti al punto quizás de hasta convertirse en familia. O sea, gente con la que no tienes vínculos, ¿verdad? Profundos como de sangre. Ajá. Tú los haces tu familia. Y cosas pasan, pero tú sigues hacia adelante. O sea, que puede ser tan malo como para tú dejar atrás a tu familia, olvidar a tu familia e intentar desvincularte. Y con eso desvincular a los tuyos, porque si tú haces tu propia familia, imagínate cómo tú, ¿verdad?, vives tu vida, impidiéndole también entonces a tu gente que se vincule con su familia. O sea que la cosa se extiende. Sí, porque si cuando tú haces tu propia familia, que te casas y tienes hijos, como tú bien dices, también rompes el vínculo. O sea, ya no te hablo yo como hija o como hijo, ni mis hijos, ni mi esposa, ni mi esposa te van a hablar tampoco. Y se forma una cadena de generación en generación y tú no sabes ni qué fue lo que pasó. Lo cierto es que no se hablan. Yo conozco una persona que ¿verdad? Cuando estaba en su etapa de niñez, dice que recibió bullying. Y entonces ahora de adulto, casi a los 40 años, dice que no puede compartir con su familia porque recuerda cuando fue víctima de bullying. Va para 40 años ya y increíble. Todavía tiene eso en su memoria. ¿Bullying en la familia? Que él dice que sí, que le hicieron bullying, pero su familia alega que no, que eran los relajos de muchachos. Tú sabes que antes se ponían sobrenombres, en los tiempos de antes. Sí, pero si él lo sintió como bullying y se sintió burlado, por eso, yo le compro la versión a él, no la versión a la familia. Ajá, pero entonces la familia ha tratado de arreglar porque ya eso fue de niño y él dice que eso se lo tiene muy marcado. Sí. Que eso lo tiene demasiado marcado. Si no ha habido una disculpa, si no ha habido un perdón, si la familia nunca le ha validado que ese argumento fue real, no lo va a acercar. Claro, no. Mira, fulano, olvídate de eso eran bromas cuando tú eras chiquito, entonces siempre lo minimizas y hay que bajar la defensa. Nunca quisimos herirte de esa manera, pero no hay fulano, caramba, nosotros lo hicimos en forma de broma, pero ahora entendemos que te herimos. Ahora entendimos que marcamos tu corazón. Queremos que de corazón nos perdone. Son otros 20. Son dos formas distintas de decirlo, donde tú te sientes que en efecto a ellos le dolió lo que hicieron, aunque nunca fue la intención, puedes validar que el arrepentimiento es genuino. Pero si queda el feeling de, chacho, eso fue una bobería, olvídate de eso, vente para acá, nosotros te amamos. O sea, que no estás validando el dolor y cómo lo sintió. Nunca va a haber acercamiento. Sí se dio el proceso de perdón, pero él alega que no es genuino, que no fue genuino, y pues vive con ese dolorcito. Wow. Qué pena. Vive con ese dolorcito. Qué pena, hay cosas también que hay que dejarlas a un lado. Sí. O sea, ¿verdad? En este mundo nada es perfecto y a veces uno puede entender una cosa que no es. Entonces, quedarse con ese peso y con esa cosa. ¿Te dañas tú? Sí, no funciona para nadie. O sea, no funciona para nadie. 787-993-9700 para que nos cuentes tu historia. Porque aún hay gente, como dije al principio, que pudiera también estar separada y no sabe ni siquiera ni por qué. Exacto. Eso sería todavía peor y los hay. Es el caso de la historia con la que comencé. O sea, claro. Hay muchísimas razones por las cuales la gente se separa. Y hay otras que no se conocen. Exacto. Razones que no se conocen. Adelante, en ruta, buen día.
Buenos días y bendiciones a todos. Amén. La persona que alega que su familiar le ocasionó bullying, yo también sufrí bullying de parte de un hermano mío a tal nivel que cuando niña llegué a odiarlo. No podía verlo, no podía compartir con él. El daño fue tal que el día que él se casó, yo le di gracias a Dios porque salió de mi casa. Hoy día pues no compartimos. Compartimos una sola cosa y es el trabajo. Tenemos un negocio familiar y él está presente, pero de nuestra crianza, yo tengo 59 años ahora, desde que él se casó a los 21 hasta ahora, no habíamos compartido. Solamente pues en esas celebraciones que la familia puertorriqueña celebra, el Día de Madre, Día de Padre, Navidad, pero nunca fui parte de su familia y él nunca fue parte de la mía. Era pues una obligación de familia. ¿Nunca has hablado del tema con él en esta etapa adulta? ¿Nunca lo abordaron ustedes como hermanos para resolverlo y acercarse? ¿Se quedó así? Sí, se quedó así. Se quedó así. Okay, a mí me causa mucho dolor porque nunca comprendí por qué él me hacía tanto daño. El daño era verbal, el daño era psicológico y el daño era físico también. Okay. No sé por qué lo hacía, porque yo no le daba ninguna razón. Él simplemente no me podía ver tranquila. Ok, pero hoy esa persona, cuando tú o sea, cuando lo has visto a tu hermano, ¿no ves una persona diferente a aquel muchachito? Veo una persona diferente, pero el daño fue tanto que no me motiva, de verdad que no me motiva. Hablamos porque no niego que hablamos, ¿verdad? Pero si él tiene una celebración en su casa, invita a todos los demás de la familia menos a mí. Y yo hago lo mismo. Yo invito a toda mi familia y no lo invito a él. Amiguita, ¿no sientes que esto te hace mal? Me hace mal. Lo que pasa es que el yo abordarlo ahora que tengo 59 años, me da mucho sentimiento, me da mucha tristeza y no soportaría el hecho de que mi hermano me diga, eso fueron boberías de niños, porque esas palabras hieren muchísimo más a este nivel de la vida que lo que me hirieron cuando yo fui niña y él abusaba de mí. O sea, no son boberías. El bullying entre hermanos no son boberías, no son cosas de niño, es algo que él tenía en contra mía que yo no sé por qué. No sé por qué, yo nunca le di razón, ni motivo, ni circunstancia para que él abusara de mí de la manera que lo hizo. ¿Tú le diste queja a tus papás y ellos nunca tomaron cartas en el asunto de pararlo a él? Nunca tomaron cartas en el asunto, pues llegó a un nivel de yo como niña, cada vez que él me hacía bullying, yo empezaba a gritar como una loca y mi mamá me pegaba a mí porque yo estaba, quitando la paz en la familia, porque yo estaba gritando como una loca, porque él ya no soportaba más. Entonces lo que hacía mi mamá era que me encerraba en el cuarto y ya, se acabó. A mi hermano nunca le hizo nada, absolutamente nada. Entonces él se reía de mí, me tocaba la puerta y se reía de mí. ¡Ah, te castigaron! ¡Ah! No sé por qué él lo hizo, de verdad. Y eso causa mucho daño, mucho daño. Wow. ¿Sientes la necesidad de perdonarlo o estás consciente que en algún momento tienes que bregar con ese detalle en tu corazón hacia él? Tengo que bregarlo porque a este nivel que estamos compartiendo un negocio, se crea como una muralla entre él y yo. No creo tanto de parte de él, pero de parte mía hacia él, como para poder confiar en él. Se crea una muralla inalcanzable, de verdad. No está mal que busques ayuda y que, ¿verdad? Planifiques, ¿verdad? Con sabiduría, con prudencia. El día en el que te sientes con él y le digan lo que sientes y lo que ocasionó en ti esto hasta hoy. Es que el beneficio mayor va a ser para ella. Claro. El beneficio final. Sí. Yo estoy consciente de que él sabe todo el daño que él me ha hecho, pero tampoco él se acerca a mí a pedirme perdón y mucho menos de hablar lo que él me hizo a mí hace muchos años atrás. Ya no lo hace, no recuerdo si dijo ese detalle.
Bueno, no lo hace físicamente, Ajá. pero me invalida las decisiones que yo tomo en el negocio. Ok. Ok. Me invalida las decisiones que yo tomo en el negocio. Ahora mismo tenemos a nuestro padre que está delicado de salud y entonces no es que me invalide lo que yo hago con él, pero lo pone en tela de juicio. Las decisiones que yo tomo en cuanto a la salud de mi papá se refiere. Él prefiere confiar en otra persona que confiar en mi palabra. Y tú eso lo Y interpretas eso duele. lo interpretas como una extensión del abuso que comenzó Yo de lo niño. interpreto como una extensión, claro, porque como no vivimos juntos, pues ya él no me puede dar puño, no me puede dañar los juguetes, Wow. no me puede decir cosas necias como me decía, no me puede poner el pie para que yo me caiga y me rompa los dientes, que todo eso yo lo sufrí de niña. Wow. Qué terrible, amiga. Ujú. Sí, Qué es pena. bien dañino, bien dañino. Sí. Y hace falta mucho valor y mucho coraje para enfrentar todos esos traumas que uno pasó de niño Ujú. con una persona de adulto, porque el trato no es el mismo. Sí. Así sin que duda. cualquier persona, familia, que le venga a uno, que, ay, eso son boberías, eso duele aún más. Claro que sí. Correcto. Eso duele aún más. Ujú. Gracias por tu llamada, amiga. Sí. Ok, gracias, buen día. Que encuentren la solución muy pronto. Bendiciones. Sí, claro Seguro que sí. Que Dios te ayude y te dirija en ese proceso. Amén. Como Fuerte marcan por demás. los detalles desde Sí. la niñez hasta su plena adultez ahora. No, y ella lo habla y se siente. Sí, Se sí, siente el peso, el dolor. Pero como bien dijimos, a quien afecta finalmente es a ella. Así es. Así que ojalá que se puedan resolver. Hay que tomar decisiones, ¿no? Sí, Por sí, duras sí, que sí. sean, hay que tomar decisiones, sentarse, hablar, expresar. Oye, hay decisiones que son como las medicinas, aunque sean malas hay que tomarlas. Y cuando digo malas es duro el proceso, pero que al final son beneficiosas porque te curan, te sanan, te sacan de esa enfermedad de donde estás. Aún si si la respuesta de él fuera negativa, como quiera, para ella es bueno. Sí, sí. Tú sabes, ella debe expresarse. Definitivo. 787-993-9700. El tema es ¿por qué te alejaste de tu familia? Adelante, buen día. Sí, buen Sí, día. bendiciones. Pues mira, yo como tal no soy el que me alejé de mi familia, sino que tengo un hermano el que se alejó. Pues surgieron situaciones después que él salió de prisión con mi mamá, no con él, sino con la esposa. Él se casó después que salió de prisión, pero se casó. Y pues surgieron situaciones con mi mamá y su esposa, y él determinó pues alejarse. Yo todavía tengo comunicación con él. Tú sabes que uno cuando es chiquito siempre tiene como que su hermano favorito, éramos 4 en la familia, 4 hermanos, y pues en la actualidad yo tengo comunicación, no mucha, porque en realidad pues me duele pues todo lo que está pasando en cuestión pues de mi mamá, y pues es una persona externa a mi familia la que nos está alejando, y pues todavía tengo comunicación, pero no es tanta como la que yo quisiera tener con él. Él siempre iba para mi casa, después que yo me casé, pues siempre él iba para mi casa, pasábamos tiempo juntos, pero ya pues no hay mucho. O sea que en este caso hay una distancia, se alejaron como familia, pero no estuvo en tu control. Sí, no está en mi control como tal, sino pues él determinó pues Alejarse. distanciarse y eso a mí, o sea, yo siempre he sido bien unido con toda mi familia, eso a mí me destroza, o sea, de pensar de que Pero yo no has puedo preguntado pasar por un qué. fin de semana con mi hermano, decirle, mira, vengan para casa, quédense en casa, o sea, esas cositas así me encacho. Oyente, te pregunto, ¿preguntaste por qué se alejó? ¿Le has preguntado? Por cuestiones con la esposa y mi mamá. Ok. Sí, eso lo complica porque si tú, o sea, no lo puedes traer a tu casa a compartir porque es que tu familia o la otra parte te va a reclamar. En realidad yo no lo traigo como tal a mi casa porque pues literalmente tengo coraje todavía con su esposa y pues con cosas también que le ha hecho a mis sobrinos, que ahora pues, mis sobrinos no quieren saber ni de su papá, y pues esas cositas así pues como que me alejan un poquito. Sigo amándolo porque es mi hermano, pero tengo coraje con su esposa. Ok. ¿Y nunca has hablado con ella? Sí, yo he hablado con ella, pero o
pues son personas que siempre tienen la razón y pues Ok. yo no discuto así, no discuto con personas así. Ok. Wow. Qué pena, men, qué pena. Destapando detalles, ¿no? De las relaciones de familia cuando alguien se aleja y las razones por las cuales se aleja. Conociendo esos detalles que nos llevan siempre a, ¿verdad? En última instancia, nada fácil. Pero ¿cómo tú provocas entonces el acercamiento? Sí, o sea, qué pena que no se pueda ver la luz al final del túnel para reunirte con tu propia gente. Correcto, sí. Eso es muy, muy triste. Óyeme, y en plena pandemia, que yo creo que este es el tiempo, uno de los tiempos más importantes donde uno reflexiona y dice, hoy estamos, mañana no. Siempre ha sido así, ¿no? Pero la pandemia nos hace más vulnerables y que estas cosas siguen ocurriendo. Gracias a los oyentes por la confianza de compartirlo, porque todos nos nutrimos. Nos nutrimos. Y nos damos cuenta de cuán vulnerable es la familia con detalles que tenemos que validar como importantes. Así mismo. Porque el que lo vive y lo experimenta de esa manera, hay que validarlo. Exacto. Yo creo que muchas veces mantenemos la separación precisamente cuando no validamos en cómo se siente ese familiar con respecto a algo que hicimos o dijimos. Y tú te engrandeces cuando tú validas, aunque no estés de acuerdo. Hay un concepto que yo lo he mencionado muchas veces aquí, que es, no estoy de acuerdo, pero me alineo a lo que estás diciendo. Claro. No estoy de acuerdo, pero si eso te hace daño, pues yo me alineo para que te deje de hacer daño. Alinear es, me pongo en tus zapatos. Claro. Y entonces no lo hacemos de esa manera. Muchas veces lo minimizamos, hay que exagerado, que sentimental. No, hay que darle el valor como tú dices. Sí. Una buena reflexión pudiera ser esta mañana, entre tantas. O sea, ¿seré yo la pieza que está haciendo que alguien en mi familia no pueda, esté separada? Correcto, sí. Hay que empezar con uno. Sí. Antes de señalar a ese miembro de la familia que lo provocó, ¿cuánto yo contribuí o qué papel jugué? Sí. Esa es la primera pregunta. Cuando la pases, entonces uno se hace la pregunta, Señor, pon en mi corazón, revélame cosas que yo no sé, que puedan tender puente, que puedan acercar la familia. Sí. Y muchas veces las cosas que están sobre la mesa es, no voy a seguir insistiendo en que tengo la razón en esto, lo voy a echar a un lado para que la relación continúe. Muchas veces tiene que ser así. Hay momentos en que tú terminas pidiendo perdón por algo, aunque a ti te hayan ofendido más. Sí. Tú terminas perdonando algo de menor jerarquía o algo que ni siquiera tú adjudicas que fue una ofensa, pero tu petición de perdón lo que está haciendo es lanzar un puente, construir un puente para que la relación continúe. Y en esto el elemento del orgullo juega un papel y hay que meterlo al zafacón también. Porque muchas veces no queremos, ante un miembro de la familia, quien sea, dar la impresión de que le estamos dando la razón en algo que no la tiene. Pero lo más importante no es darle la razón en algo que no la tiene. Lo más importante es que ese puente se establezca otra vez. Tal vez cuando haya comunicación, las cosas van cayendo en su punto y en otro momento se puede hablar de lo que sucedió en un contexto diferente, porque la relación continuó, porque nos estamos viendo y estamos compartiendo. Sé que es complicado, sé que es complejo, todos necesitamos estar saturados del Señor para poder hacerlo. Es algo que no nos nace. Claro. La carne no está inclinada a estas cosas. Tienen que ser cosas que Dios realmente sature nuestro espíritu para que la premisa principal sea, Señor, voy a glorificarte con lo que voy a hacer. O sea, la Biblia dice que todo lo que hagamos lo hagamos como para Dios. Y muchas veces en las relaciones de familia, eso tiene que ser una verdad bien poderosa en nuestra mente. Lo hago para glorificarte como hijo tuyo, lo hago para glorificarte, estoy en obediencia a ti y solamente a ti. No me importa que el familiar diga allá tras bastidores, viste, Juan Carlos vino humillándose, pidiéndose perdón y nos terminó dando la razón. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que lo que hice tendió el puente, construyó el puente. Y yo creo que en ese contexto todos necesitamos a Dios. Es una gasolina que viene del cielo en última instancia. Y el peso que uno se quita de encima. Enorme. Mira, muchas veces uno dice, ¿por qué no lo hice antes? Ajá. Si yo llegaba a saber que esta paz iba a llegar, inundar mi vida, lo hubiese hecho antes. Claro que el paso es difícil, pero una vez tú lo sueltas, Sí. Dios se encarga. Sí.
reflexionando en el tema y uniéndolo un poco a la gente topo, tienen que verla. Ok. Que la gente topo. Porque, o sea, tarde que temprano todos, o muchos de nosotros vamos a tener la oportunidad de llegar a viejito. Y sería todavía más triste llegar hasta la vejez y no haberte podido reunir nunca. Tú sabes, con la gente que son los tuyos. Sí. Que son los tuyos, tú sabes. Pero bueno, la gente topo es otro tema. Tienen que verla. Gracias a los oyentes que comparten estas historias tan íntimas, tan de familia. Los validamos a todos. Sí. Y pues concluimos en algo que solamente es lo que nos hace, ¿verdad? Como emisora cristiana y la razón de ser cristianos, el Evangelio de Jesús. Muchas veces vivir el Evangelio nos va a costar en muchas áreas de la vida, incluyendo cuando tenemos la razón y la tenemos que echar a un lado. Nuestra razón, que ante los ojos de cualquiera sería válida, con tal de tender un puente y de que la relación de familia continúe. Así mismo. El Evangelio nos provee para que logremos aún hacer hasta eso. Así que los bendigo a todos y que el Espíritu Santo, ¿verdad?, les dé la dirección, la fuerza, la sabiduría, para que en estas próximas semanas, en estos próximos meses, las cosas comiencen a cambiar con puentecitos, con una tablita que construiste hoy hacia ese puente, con un clavo que pusiste hoy. Sabes que tienes que poner 100,000 clavos, pero hoy pusiste el primero de 100,000 clavos para construir ese puente. No estoy diciendo que hoy todo se reconcilió y está bello y precioso, pero hoy puede ser el primer día de construir ese puente otra vez. Amén. Y nunca podemos renunciar a eso. Un abrazo solidario de parte de ese familiar que hace tiempo no te abraza, Sí. que hace tiempo no te mira, que a veces tiempo no te llama, que hace tiempo no te busca. Así que un abrazo de parte de nosotros. Buen tema, igual que el tema que trae nuestro amigo el doctor William Ruiz, mi ginecólogo favorito. Por ahí viene, ya llegó. Son noticias. Ahora lo que ocurre